Dios le bendiga a cada uno de ustedes que nos está sintonizando. Este es su anfitrión y amigo, Pastor Félix Delgado, en otro programa más de Refrescando el Alma. Gracias por sintonizarnos y esperamos que sea bendecido por Dios a través de su bendita y santa palabra, en el nombre de Jesucristo. El Señor, libro de Mateo en el capítulo 6, gloria a Jesús. Quiero compartir algo de la palabra del Señor, gloria a Jesús. Mateo capítulo 6, y vamos a leer solo versos 25 y 26 de Mateo capítulo 6, gloria al Señor, aleluya. Mateo capítulo 6, versos 25 al 26, gloria al Señor. Dice así la palabra del Señor: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Gloria al Señor. Y quiero tomar este versículo 26, gloria al Señor, y vamos a hacer énfasis en ese versículo en esta noche, gloria al Señor. Y más adelante pues estaremos enfocándonos y profundizándonos un poco más. Vamos a hablar acerca de la voluntad de Dios, gloria al Señor, acerca de la voluntad de Dios, gloria al Señor. Así que puede tomar su asiento. Gracias por estar de pie en reverencia a la palabra del Señor. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Y entonces Jesús termina esta parte final de este versículo preguntando a la multitud: ¿no valéis mucho más vosotros que ellas? ¿No valéis más que un solo pajarillo? Gloria al Señor. Y vamos a hablar acerca de la voluntad de Dios. Podemos decir, hermanos, que mucha de la confusión que encontramos y que hallamos y que aún nosotros mismos muchas veces en nuestra vida, gloria al Señor, encontramos, es que la confusión es acerca de la voluntad de Dios, es por causa de la falta de conocimiento de Dios y de cómo Él lleva a cabo su incambiable obra en nuestra vida. No estamos hablando de saber, gloria al Señor, el plan de salvación o el por qué la Biblia enseña de que Jesús es Dios y por qué la Biblia enseña de que solo hay un Dios. Sí, todo eso lo podemos conocer totalmente, mas sin embargo en ningún modo conocer a Dios. Gloria al Señor. Y porque conocemos la Biblia o porque leemos y estudiamos la Biblia, no simplemente quiere decir o nos lleva a nosotros a entender: oh, yo conozco a Dios. Gloria al Señor. Sino que el conocer a Dios es tener una relación con Él. Porque gloria al Señor, yo puedo conocer a la hermana y la puedo conocer en todo, que
cuál es el color favorito de ella, qué flor le gusta, qué flor no le gusta, qué zapato le gusta, qué zapato no le gusta, qué carro le gusta, qué lugar le gusta ir. Gloria al Señor. Y eso no quiere decir que yo la conozca a ella. Simplemente conozco sus gustos o conozco su carácter, pero a ella no he podido o no he dado el tiempo para conocerla a ella. Cuando usted y yo oramos, estamos teniendo una intimidad con Dios, y es el tiempo donde usted y yo, gloria al Señor, somos enseñados y podemos conocer un poco más a Dios, gloria al Señor, mediante la oración. La oración sin el estudio de la palabra no es suficiente. Tengo que orar y tengo que estudiar la palabra, gloria al Señor. Tengo que ayunar, tengo que orar y tengo que leer la Escritura, estudiar la Escritura, gloria al Señor, para poder conocer un poco más a Dios, gloria al Señor. La confusión que encontramos en la vida se debe a nuestra falta de conocimiento de Dios. Y no es una falta muy grande, no es una falta muy enorme que podamos, gloria al Señor, aún sentirnos perdidos porque no conocemos a Dios. No, simplemente es como Él obra, conocerlo a Él, gloria al Señor. Porque mire, nuestra tendencia humana es simplemente concentrarnos, gloria al Señor. Dios nos llama y simplemente nuestra tendencia es concentrarnos en ese llamado. Que sí es bueno, sí es necesario concentrarnos para poder caminar y para poder saber y conocer el propósito por el cual hemos sido llamados, gloria al Señor. Pero cuando decimos concentrados únicamente en ese llamado, es simplemente nos concentramos a dónde tengo que ir, cómo voy a llegar allá y qué debo hacer respecto al asunto cuando llegue al lugar. Y mientras usted y yo nos interesamos en cómo llegar, qué camino debo tomar y qué voy a hacer cuando llegue a aquel lugar, Dios, al contrario, como dice su palabra en Isaías, en Jeremías, que mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos, dice el Señor. Mientras usted y yo nos concentramos, gloria al Señor, en nuestro llamado, Dios está más interesado, escuche bien, en el proceso por el cual Él nos está sometiendo para darnos madurez y para prepararnos. Como dice la Biblia, para llevarnos a ser semejantes a su Hijo Jesucristo. A Dios, gloria al Señor, no le llama mucho la atención que tanto estemos concentrados en nuestro llamado o que tanto énfasis estemos haciendo en nuestro caminar. Él está más interesado, gloria al Señor, en qué estoy aprendiendo mientras voy caminando. Cómo estoy sobrepasando la dificultad o el proceso por el cual Dios me está llevando. Cómo voy, gloria al Señor, y cómo estoy actuando cuando la dificultad se me aproxima y se me enfrenta delante, gloria al Señor. ¿Cómo actúo? Porque debo de pensar, todos nosotros somos una obra en proceso. Yo debo de mirarme en el espejo y decir, todavía Dios no ha terminado contigo. Todavía Dios está trabajando en ti. Todavía estás en el proceso. Gloria al nombre del Señor. Como dijo alguien un día, gloria a Jesús. Aleluya. Me llamo Israel, aunque todavía soy Jacob. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque es una obra, es un proceso. El mismo apóstol Pablo lo entendió de la manera en que dijo que la obra, aquel que ha comenzado la obra en nosotros,
la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Gloria al Señor. Por ejemplo, tomamos a Abraham de ejemplo, que solo primeramente se le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. La misión de Abraham en el comienzo fue simplemente salir de su tierra, salir de su parentela. La voluntad de Dios era de que Abraham saliera de en medio de su conformidad, de en medio de lo que él ya conocía, de en medio de lo que él ya estaba acostumbrado, de que ya sabía, aún con los ojos cerrados, ya sabía, podemos decir, dónde estaba todo, porque allí nació, allí se crió, allí se hizo hombre, gloria al Señor, y todo lo tenía allí, todo estaba ya en su lugar. Abraham estaba viviendo una buena vida. La misión o la voluntad de Dios primeramente para Abraham fue atreverse, que Abraham por fe, simplemente Dios comenzó a enseñarle a tener fe en él con un simple mandato: sal de tu tierra y de tu parentela. Vete de aquí, Abraham. Vete de aquí a la tierra que yo te voy a mostrar. Vete de aquí a la ciudad que yo te voy a dirigir. Aleluya. Y Abraham salió sin saber para dónde iba. Eso es, agarró maletas, agarró burros, mulas, camellos, todo, carruaje, y vámonos. ¿Para dónde vamos? Para donde Dios nos dijo. ¿Para dónde Dios dijo? Bueno, Él nos va a decir, cuando lleguemos ya sabremos. Aleluya. Y aún eso es muy fácil. Para un hombre es muy fácil. Para una mujer es un poco más difícil. Porque siempre la mujer piensa más que el hombre en el detalle. ¿Dónde vamos a vivir? ¿Dónde vamos a dormir? ¿Dónde van a estar los muchachos? ¿A qué escuela van a asistir? ¿Cómo es la comunidad donde nos dirigimos? Todos esos detalles, nosotros los hombres no. A nosotros ni nos importa si tenemos que dormir en el carro o no. Cuando estamos solos dormimos donde sea, pero cuando ya andamos con paquetes, entonces es diferente, gloria al Señor. Es un poco, gloria a Jesús, más difícil, pero no imposible. La primera misión que Dios da a Abraham fue simplemente de su voluntad. Abraham, tienes que salir de medio de lo que ya conoces. De la mala, como decía mi abuela, de las malas juntillas, del mal compañerismo. Abraham, tienes que salir de la idolatría. Tengo que sacarte de aquí. Tienes que irte de lo que hayas conocido, porque quiero mostrarte un camino distinto. Y luego, mientras Abraham caminaba al tiempo, entonces, que Dios promete a Abraham que le va a dar la herencia, que le va a dar un hijo. Gloria al Señor. Sabemos lo que sucedió. Sara quiso ayudar a Dios. Abraham aceptó la ayuda. Gloria al Señor. Tuvo un hijo. Gloria a Jesús con la sierva. Gloria a Jesús, Ismael, gloria al Señor, el cual, gloria a Jesús, Abraham entonces pensaba que iba a ser su heredero, pero Dios le dijo, no. Yo te prometí darte herencia. Ese no es tu heredero. Aleluya. Y al tiempo pues da a Isaac, Abraham. Luego, la voluntad de Dios para Abraham fue que sacrificara sus sueños, sus promesas, el testimonio de la palabra de Dios. Porque eso era lo que era Isaac. No era tan solo el hijo, gloria al Señor, que Sara tuvo cuando
tenía 90 años. No. Isaac, cada vez que Abraham lo miraba y Sara lo miraban, era el testimonio de la palabra de Dios, hecho carne. Gloria al Señor. Cada vez que miraban a Isaac, gloria a Jesús, miraban la fidelidad de Dios a sus promesas. Gloria a Jesús. Cada vez que miraban a Isaac, miraban, gloria al Señor, el sueño que Dios le había dado a Abraham por promesa. Cuando le dijo a Abraham, sal de tu tienda por un momento. Mira al cielo y cuenta si puedes las estrellas de los cielos. O toma un puñado de arena y cuenta los granos de la arena. Si puedes contarlos, así entonces será tu descendencia. Oh, gloria al Señor. Cada vez que se miraba a Isaac, se miraba la voz de Dios. La palabra viva de Dios. Y ahora Dios le está diciendo, devuélveme mi palabra. Devuélveme lo que te prometí. Abraham, para de soñar y dame tu sueño. Abraham, para de creer y dame tu promesa. Aleluya. Oh, gloria al Señor. Pero Abraham ya había tenido tiempo antes con Dios. Y cuando va de camino le dice a sus siervos, hey, ustedes esperen aquí, queden aquí ustedes, descansen. Yo y el muchacho iremos allá y adoraremos y volveremos. ¿Quién dijo a Abraham que Dios tenía poder para la resurrección? Porque Abraham sabía lo que iba a hacer. Pero después de eso Abraham no sabía lo que Dios iba a hacer. Pero por cuanto Abraham había emprendido una relación con Dios, pudo entender claramente que la voluntad de Dios se iba a cumplir y que Él era el instrumento por el cual iba a ser cumplida. Y solo Dios lo que estaba haciendo, hermanos, hermanas, era simplemente probando a Abraham. Probando su fe. Porque cuando Abraham levanta su mano con el cuchillo para sacrificar a su hijo, el ángel del Señor le dice, wow, Abraham, detente. Porque ya conozco que eres hombre fiel. Aleluya. Pero qué prueba, hermanos. Wow. Porque Dios le dijo, sacrifícame a tu hijo, tu único. Porque Ismael era hijo de él también. Y Abraham pudo pensar, Ismael, pues vamos para allá a buscarlo rápido. No. Pero Dios le dice, a tu hijo, tu único. Y le dice, Isaac. Gloria al Señor. La perfecta voluntad de Dios se llevó a cabo en la vida de Abraham. Gloria al Señor. Y tan solo por ese acto de fe, gloria a Jesús, fue llamado el Padre de la fe, el Padre de los fieles. Gloria al Señor. Aleluya. Pero también podemos mirar en la palabra del Señor otro ejemplo. El rey David fue ungido por rey en su casa, delante de sus hermanos, delante de su padre, todos allá con la boca abierta, mientras Samuel derramaba el aceite sobre la cabeza de aquel muchacho rubio. Aleluya. Y el muchacho, sin saber lo que estaba sucediendo allí, mas ellos entendiendo y sabiendo lo que estaba sucediendo allí, ninguno abrió su boca. Samuel unge a David como rey, toma su cuerno, el cuerno del aceite lo cierra, y como mismo llegó, así mismo se fue.
Y ahí quedó David arrodillado en el suelo, emplastado de aceite, oloroso a aceite ungido. Sus hermanos todavía no lo pueden creer. Su padre está sin palabras y David no tiene ni tan siquiera sentido de lo que sucedió allí. Al tiempo entendió, y el propósito de Dios era de que había escogido rey para Israel. Él no había escogido a Saúl, como todos sabemos. No, el pueblo escogió a Saúl. El pueblo. Y es muy interesante cuando la Biblia describe a Saúl como más alto que todos los del pueblo, de los hombros para arriba. No había otro como Saúl. Él era el más alto y el más bello en todo el grupo. Y eso era lo que quería el pueblo. Simplemente altura y belleza. Y David entonces pasaron 12 años o más de 12 años cuando entonces comenzó a presentarse la presión y la dificultad y el sufrir debido a simplemente la voluntad de Dios. No todo el tiempo, gloria al Señor, cuando estamos haciendo la voluntad de Dios, todo va a ser color de rosas y todo muy bonito y fireworks por todos lados y colorcitos bien bonitos. No, porque tenemos un enemigo que quiere impedir. Si usted y yo llegamos a conocer la voluntad de Dios ciertamente y íntimamente, gloria al Señor, va a haber un enemigo que va a tratar de detenernos. ¿Por qué? Porque va a impedir que usted y yo lleguemos a alcanzar, a tomar la voluntad de Dios con nuestras manos. Entonces no va a haber enemigo que nos detenga. Pero ese cambiar y ese concentrar de la mente tiene que comenzar desde que comenzamos a buscar la voluntad de Dios. No puede la mente cambiar ya cuando alcanzamos la voluntad de Dios. No, tiene que ser desde el principio. Y David había entendido y había reconocido y le había sido hablado por Samuel de que había sido ungido para ser rey. Pero David, hermanos, aún siguiendo la voluntad de Dios, todavía hubo un momento dado en que David estaba tan cansado de huir y tan afligido por la situación que estaba viviendo, simplemente por un momento que él ni había pedido, pero Dios ya lo había escogido. Por cuanto Dios se deleitaba con él en el campo. Aleluya. David simplemente pensaba que estaba dando alabanzas y cánticos a los cielos y los ángeles se estaban deleitando. No, Dios mismo. Era para Dios fragancia, olor fragante. Aleluya. Y David había hallado un lugar especial en el corazón de Dios. Aleluya. Y Dios siempre prepara antes de que llegue la tragedia. ¿Se acuerdan lo que sucedió con el sacerdote Elí? Que dice la Biblia que sus hijos hacían cuanta maldad había en aquel tiempo, fornicando dentro del templo, embriagándose dentro del templo, haciendo toda clase de pecado dentro del templo, gloria al Señor, y vivían de una manera que su padre los reprendía y ni caso hacían, gloria al Señor. No había respeto para él, aleluya. Eso que Elí se cansó y los dejó hacer lo que le viniera en gana. Y por esa situación, Dios mismo, aleluya, habló a través de Samuel y le dijo a Samuel: hey,
voy a destruir totalmente la casa de Elí, el sacerdote, por cuanto no ha reprendido a sus hijos, ni ha reprendido su maldad. Gloria al Señor. Y Dios siempre ha tenido, gloria a Jesús, sacerdote. Siempre ha tenido. ¿Cómo comenzó? Con Ana, siendo estéril y siendo afligida por Penina. Porque Penina le había dado hijos a Elcana, pero Ana era estéril. Pero Elcana amaba más a Ana que a Penina, gloria al Señor. Pero ella le afligía, ¿por qué? Porque había tenido hijos y le bailaba a los hijos delante y se burlaba de ella, gloria al Señor. Y un día Ana, entonces, gloria a Jesús, Dios utilizó toda esa aflicción para que su voluntad se llevara a cabo. Ana estaba ya hastiada por la dificultad y porque Dios le había dado ese castigo y porque Dios la había hecho estéril, pero Dios estaba más interesado en el proceso por el cual estaba llevando a Ana, porque Dios sabía que iba a llegar el día que había marcado para que Ana ya se afligiera de una manera tal que se atreviera a hablar a aquel que puede hacer todas las cosas, que parara de hablar a su marido, que no podía hacer nada por ella, y se atreviera a hablar con aquel que todas las cosas puede. Aleluya. Y allí Ana fue y le prometió a Dios: si me das un hijo varón, lo voy a dedicar todos los días de su vida, y navaja no pasará por su cabeza. Y lo daré a ti y lo dedicaré a ti todo el tiempo. Gloria al Señor. Ella simplemente quería un hijo. Y ese mismo día quedó embarazada. Y como ya Dios había visto la maldad de la casa de Elí, Dios sabía que si destruía la casa de Elí, el pueblo quedaba sin sacerdote, sin nadie que hablara con Dios, sin nadie que hablara al pueblo de parte de Dios. ¿Qué hizo Dios? Dio la petición a Ana, por cuanto Ana hizo la voluntad de Dios, y Dios sabía que Ana iba a cumplir lo que había prometido conforme a la voluntad de Dios. Solo lo tuvo 3 años, y cuando lo destetó, lo llevó al templo y allá lo dejó. Y cada año, dice la Biblia, le llevaba ropas nuevas, porque el niño crecía. Aleluya. Pero en ningún momento dijo: Señor, yo te prometí que lo iba a dejar aquí, pero déjame llevármelo el weekend. No, nunca, después que lo dejó en el templo, nunca jamás volvió a llevarse a su hijo a su casa. Pero Dios la bendijo con más hijos. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque cumplió lo que había prometido, y Dios, en su soberana sabiduría, gloria al Señor, y en su voluntad perfecta, ya había hecho el plan. La casa de Elí iba a quedar destruida y Samuel iba a ser su sacerdote. Gloria al Señor. Y lo mismo cuando ungió y le dijo a Samuel: no te preocupes, oye al pueblo, unge al hijo, no me acuerdo el nombre, a Saúl, gloria al Señor, y úngelo como rey. Y Samuel, para de llorar, porque no te han desechado a ti, me han desechado a mí. Danos un rey, queremos un rey como las demás naciones. Pero las demás naciones no tenían a Dios. Aleluya. Entonces Dios le dio lo que ellos querían, gloria al Señor. Pero Dios había dicho y había prometido que Él se iba a hacer de un rey para el pueblo. Un rey conforme a su corazón. Aleluya. Y allí llega David. Gloria al Señor. Pero a pesar de todas esas cosas, la voluntad de Dios en David fue
fuertes, fue difícil, gloria al Señor, aleluya. Pasó mucha dificultad. Saúl lo trató de matar muchas veces y llega entonces el día en que David está tan afligido que se atreve a decir por su boca, gloria al Señor, al fin la espada de Saúl me alcanzará algún día. En otras palabras, ahí va a llegar ya. Quién sabe, yo nunca llegue a mirarme sentado en el trono y la espada de Saúl me alcance primero. Gloria al Señor. Por un instante perdió su fe, simplemente por la aflicción y la dificultad, la aflicción y la dificultad. Pero la voluntad de Dios es perfecta, se cumple tal como Él ha dicho. Gloria al Señor. ¿O qué tal vez del profeta Oseas? Oseas, levántate y ve al pueblo y toma a Gomer, la adúltera, por esposa. What? Digo, Señor, pero la muchacha de los vecinos está más bonita que Gomer. Gomer es una escoria de la sociedad, una mujer adúltera. No, Oseas no dijo nada de eso, simplemente se paró de su lugar, se detuvo de lo que estaba haciendo y fue, buscó a Gomer. Le dijo, tú vas a ser mi mujer. Y le dio hijos. Pero hermanos, hermanas, Gomer estuvo yendo y viniendo, yendo y viniendo, yendo y viniendo. Y la voluntad de Dios para Oseas era que cuando Gomer se fuera tras sus amantes, Oseas la fuera a buscar y la volviera a traer y la volviera a meter en su casa. Se imagina, hoy en día eso sería tremendo bochinche. Ay, el hermano volvió con esta mujer que se las pegó, ya parece un venado de tantas veces, y vuelve otra vez y la busca, la saca de allá y la vuelve y la trae a su casa. Y la voluntad de Dios era que la siguiera amando, que la siguiera amando. Y simplemente era la voluntad de Dios. La misión principal era utilizar a Oseas y a Gomer como ejemplo para mostrarle al pueblo quién era verdaderamente Dios con ellos y quién verdaderamente era el pueblo con Dios. Y wow, qué dificultoso. Salmo 40 y verso 8, la Biblia dice, me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío, tu ley está dentro de mi corazón. Salmo 143 y el verso 10 dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra firme. Mateo capítulo 12 y el verso 50 dice, porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Juan 5:30 dice, yo no puedo hacer nada por iniciativa mía, como oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Cuando hablamos de la voluntad de Dios, ¿cómo y por qué es tan necesaria el hacer la voluntad de Dios? Esa escritura que leímos al principio en el verso 26, Jesús primeramente le habla a la multitud, hey, no se vuelvan locos. ¿Por qué van a comer? ¿Qué van a vestir? ¿Qué van a tomar? ¿Qué van a poder hacer el día de mañana? Él le dice,
no os afanéis. Esa palabra afán, gloria al Señor, viene de una palabra griega que significa dividir en partes. Y la palabra simplemente sugiere una distracción, una preocupación con cosas que causan ansiedad, tensión y presión. So Jesús estaba diciendo, no viváis de esa manera. Gloria al Señor. Y entonces es muy interesante porque entonces en el verso 26 usa la misma naturaleza para darnos a nosotros ejemplo de cuán grande es Él y cuán beneficiados somos al simplemente llevar a cabo y hacer la voluntad de Dios. Mirad, dice, mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granos. Usted y yo cuando hablamos a alguien sembramos la palabra. Y esperamos de esa siembra cosecha. Y de esa cosecha deseamos que llegue a este granero. Mirad las aves del cielo que no hacen nada de eso. Ni siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros. Y dice, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Entonces les preguntan, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Yo me quedé pensando en la casa, simplemente preguntándome, ¿y qué hacen las aves? Que Dios las trata así. Porque no pueden pensar, no pueden razonar, simplemente viven por instinto. Y sentí como que el Señor habló a mi corazón y me dice, porque hacen la voluntad de Dios. Que hacen la voluntad de Dios. Entonces fui al libro de Génesis. Porque simplemente pude entender que lo que Dios le habló, Dios le decretó, esa es la voluntad de Dios para las aves. El capítulo 1, en el verso 21 y 22. Génesis capítulo 1, versos 21 y 22. Jesús dijo, mirad las aves del cielo que no ciegan, no siembran, no ciegan, ni guardan en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Dice el verso 21 del capítulo 1 de Génesis, y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género. ¿Y qué dice? Y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. ¿Qué? ¿Qué dijo entonces Dios? Decreta la voluntad de Él para esos seres creados. Y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos y llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Mirad las aves que no siembran, ni ciegan, ni guardan en graneros, y vuestro Padre Celestial les da
el alimento. Entonces podemos mirar a Jesús como mirando entonces la multitud y preguntándole, ¿no piensan ustedes que vale más que estos pajarillos? ¿Que estos pajaritos? ¿No tienen todo lo que Dios nos ha dado a nosotros? Simplemente la voluntad de Dios para ellos es que se multiplique. Y es lo que hacen y lo que han estado haciendo las aves y todos los animales desde el comienzo. Simplemente cumplir la voluntad de Dios para ellos. El hacer la voluntad de Dios. El mar hace la voluntad de Dios. Los árboles que dan fruto están haciendo la voluntad de Dios. Los ríos están haciendo la voluntad de Dios. Las montañas están haciendo la voluntad de Dios. Es por eso que el apóstol Pablo habló de la naturaleza que gime, esperando desesperada la manifestación de los hijos de Dios. Si me falta algo, si necesito algo, si estoy en busca de algo, la voluntad de Dios es lo que debo de cumplir. Debo de preguntar a Dios, Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué es lo que debo de hacer? Muéstrame en tu palabra y llevar a cabo eso. Llevar a cabo, hermanos. Si nos concentramos en el hacer la voluntad de Dios, todo lo demás, Dios se va a encargar de ello. Aleluya. Hace unos años atrás un hermano habló orando, que estaba orando y estaba orando por una situación de la iglesia y sintió que el Espíritu Santo le habló y lo único que le dijo fue: tú te encargas de mis asuntos y yo me encargaré de todos tus asuntos. Como dijo Jesús cuando lo andaban buscando María y José: hey, es necesario que en los negocios de mi padre yo esté. Es necesario que en los negocios de mi padre yo esté. Aleluya. Y nos envolvemos en los negocios de Dios, en la voluntad de Dios, hermanos. Todo lo demás, se levanta el infierno, se levanta el diablo, se levanta enemigo que se quiera levantar. Lo demás Dios lo va a poner en su lugar. Simplemente si yo me dedico a hacer su voluntad. Porque tengo más valor que un pájaro. Aleluya. Estemos puestos en pie. Gloria al Señor. Gloria a Jesús.